Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? 7 de la tarde con 1 minuto y estamos comenzando un nuevo segmento de Noticias 24. Obviamente en las horas previas del cambio de gobierno al presidente Sebastián Piñera le quedan pocas horas. Al presidente entrante Gabriel Boric le quedan las mismas pocas horas, un poquito menos de 18 horas para asumir como nuevo presidente. ¿Qué se espera del gobierno de Gabriel Boric? ¿Cuál es el legado del gobierno de Sebastián Piñera? Para hablar de este y otros temas nos acompaña Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Constanza. Muchas gracias por la invitación. Ahí ya te veo. Bueno, partamos primero por las expectativas y lo que se espera de este gobierno entrante. ¿Cuáles dirías tú que son las principales expectativas o lo que más se espera de este nuevo gobierno? Gabriel Boric representa un nuevo estilo de liderazgo, un nuevo ciclo político, hablan mucho. Y por lo tanto, yo creo que va a estar, las expectativas van de la mano de dos cosas. Una, de un estilo nuevo, cargado, mi impresión, de simbolismos. Va a ser un gobierno con mucho simbolismo. Y segundo, por cierto, las reformas, el programa de gobierno y cómo él va a enfrentar los distintos problemas que de alguna otra forma se han trasladado y las promesas de campaña. Entonces, va a haber una combinación de dos cosas: su forma, su relato, la forma en que plantea los temas, y segundo, los temas más de fondo, los temas políticos, coyunturales, y hacerse cargo también, por cierto, de ciertas promesas que estaban en su programa de gobierno. Entonces, yo creo que habría que distinguir esas dos cosas durante el gobierno de Gabriel Boric. Ahí uno se empieza a pensar, ¿cierto?, en la cantidad de expectativas que hay en este gobierno, por la cantidad de promesas que se hicieron, por la cantidad de reformas, y todas ellas reformas profundas y estructurales que se han prometido. Pero por otro lado, esas expectativas, ¿cuánto van a chocar con la realidad? Con esa realidad que es económica complicada, con que estamos en una guerra que ha provocado el alza de los precios de todo, una presión inflacionaria en el caso de nuestro país, y por lo tanto va a ser muy difícil que en este escenario Gabriel Boric pueda cumplir, al menos de manera rápida, con las promesas que ha hecho. ¿Cómo ves tú esa combinación de expectativas altas versus una realidad, sobre todo una realidad económica muy complicada? Bueno, los equipos económicos, Constanza, han empezado a anticipar un poco estas expectativas de la gente, y él mismo ha dicho: este programa no es solamente para estos 4 años, si yo quiero llevarlo a cabo necesito más tiempo. Se habla de un programa de 8 años. Él sabe que necesariamente ciertas reformas estructurales requieren más tiempo y por cierto, requieren un país mejor preparado. Y no solamente me refiero a expectativas de carácter económico. Tú bien señalas que efectivamente los desafíos a nivel económico, empleo, inflación, van también de la mano de un crecimiento y de inversión. Y hoy el escenario internacional, de alguna u otra forma, confabula contra la instalación del nuevo gobierno, porque efectivamente la guerra entre Rusia y Ucrania tiene justamente a la economía en vilo, y los precios de ciertos bienes que son muy necesarios para el avance de nuestra economía están a niveles que nunca se habían visto. Pero hay dos cosas más adicionales que yo creo que van a ser también de alguna otra forma barreras o quizás impedimentos que le van a permitir desarrollar con toda la facilidad del mundo un programa de gobierno. Lo primero va a ir a la mano de un proceso constituyente. Gabriel Boric va a ser el presidente del proceso constituyente, y eventualmente, si es que la Constitución avanza el proceso y gana el apruebo en agosto, septiembre, octubre, cuando sea, la Constitución nueva va a tener necesariamente su firma. Por lo tanto, este gobierno va a funcionar paralelamente a un proceso que eventualmente puede de alguna forma cambiar la estructura sociopolítica del país, porque en definitiva hay instituciones políticas que están bastante en jaque por lo que hemos visto en la convención. Me refiero al Senado, al Tribunal Constitucional, a los gobiernos regionales, etcétera. Entonces, eso uno. Y lo segundo, Constanza, también, que él va a enfrentar un Congreso muy distinto al que le tocó enfrentar a Piñera, hiperfragmentado, con más bloques políticos, con nuevos bloques políticos. Por lo tanto, el costo de transacción para avanzar en las reformas estructurales o que él requiera van a necesariamente tener más tiempo o mayor costo de transacción, más esfuerzo, por decirlo así. Y un Senado en que
tanto las fuerzas de centro-izquierda como de centro-derecha se encuentran empatadas. Por lo tanto, va a necesitar de alguna otra forma el acuerdo de las fuerzas políticas en el Senado, en el Congreso, para poder avanzar. Entonces, economía, convención y fuerza parlamentaria en el Congreso. Rodrigo, quedémonos un segundo en la convención, ¿cierto? Y que Gabriel Boric ha dicho muchas veces y lo ha repetido y probablemente lo seguirá diciendo, que son muy respetuosos, su gobierno va a ser muy respetuoso de la autonomía de la convención constituyente, que van a ayudarlos, digamos, en lo que tengan que ayudar para que puedan desarrollar sus tareas de redactar una nueva constitución. Pero que no se van a involucrar en nada. Pero también han habido varias voces que sostienen que sí tiene un rol o sí va a tener un rol Gabriel Boric, pensando en que parte de sus fuerzas políticas están en la convención y que también lo que ocurra en la convención le va a afectar a su gobierno, para bien o para mal. Y por lo tanto que él tiene un rol de alguna manera como de moderar a los sectores más maximalistas en la convención. ¿Cómo lo ves tú? ¿Va a tener que cumplir un cierto liderazgo Gabriel Boric ahí con al menos ordenar a su coalición al interior de la convención? Yo tengo la impresión, Constanza, que en definitiva, si Gabriel Boric asume que la próxima constitución va a llevar su firma, él va a tener que tener un grado de responsabilidad con el resultado final que tiene la convención. Yo hago eco de lo que señala él. Él no tiene un rol activo dentro de la discusión del proceso constituyente, pero sin duda el resultado de carácter institucional que entregue la convención al país, me refiero a instituciones sólidas, en que no ponga en vilo el propio gobierno. Recordemos que eventualmente, si existen cambios muy relevantes dentro de la propuesta, eventualmente esas instituciones ipso facto podrían quedar obsoletas. Entonces, yo tengo la impresión de que, no sé si por medio de él directamente o tendrá otra persona de su equipo en un rol que buscará de alguna otra forma establecer un marco institucional acorde al futuro del país y que permita que su gobierno pueda desarrollarse de forma, entre comillas, institucional y tranquila y pueda avanzar en su proceso. Porque si se produce una especie de sismo político con el resultado de la convención, la primera persona que de alguna otra forma va a sentirse de alguna otra forma perjudicada por eso va a ser el propio gobierno de Gabriel Boric. Por lo tanto, yo creo que a él le va a corresponder, en la medida que avance este proceso, un rol indirecto en el resultado de ella. Rodrigo, hablábamos de las expectativas. Yo creo que probablemente, o sea, hace algunos gobiernos que no había o cambios de gobierno, que no había tantas expectativas en un nuevo gobierno. Y esto pasa desde lo formal hasta la forma, hasta el fondo, ¿cierto? Pero uno se pregunta cuánta paciencia va a tener la gente para que esas expectativas se vean cumplidas. ¿Cuánto le va a aguantar las personas hasta sentirse frustradas? ¿Por qué lo digo? Porque siempre cuando hay mucha expectativa, en algún momento hay cierta frustración también, porque no todo se va a poder lograr. Y ahí, ¿cómo ves, digamos, lo que va a tener que hacer, ese desafío que va a tener que tener el gobierno de Gabriel Boric? ¿Cuánto durará la luna de miel, como dicen algunos, efectivamente? Sí. Yo tengo la impresión que la ciudadanía se ha ido empoderando mucho más. La sociedad civil ha asumido un rol muy importante. La sociedad civil organizada, los movimientos sociales, han tenido una relevancia en el juego político con mucho más penetración que la que han tenido efectivamente en gobiernos anteriores. Yo creo que va a ser más corta, fíjate, que lo que hemos visto en otros gobiernos. Y de alguna otra forma, por eso va a ser tan relevante. Y yo creo que esa es la apuesta que ha hecho también un poco el presidente Boric. Muy relevante los primeros días de su gobierno. Señales de un cambio de estructura, de mentalidad, de mirada, de proyectos de ley. Por eso él justamente con las tradiciones republicanas ha generado una agenda ciudadana al mismo tiempo. Vemos que el próximo domingo va a tener una actividad en La Pintana, como donde inició la segunda vuelta de su campaña, donde tuvo que dar una especie de giro. Por lo tanto, como tú bien señalas, va a haber señales simbólicas
pero también va a tener que hacerse cargo rápidamente de las demandas porque la ciudadanía hoy está mucho más empoderada que lo que conocieron los antiguos presidentes y la verdad que las expectativas son tan altas que también las demandas van a ser altas. Así que yo creo que lo tienen bastante claro y en eso me imagino que los proyectos más emblemáticos, la reforma tributaria, la condonación del CAE eventualmente u otras, van a tener que ser de protagonistas muy rápido para de alguna otra forma cumplir de alguna forma esta necesidad de la ciudadanía de ver que sus demandas al menos se encuentran comenzando a ser tramitadas. El sello feminista que ha querido darle Gabriel Boric y que la verdad que se expresa en cosas súper concretas. O sea, tenemos un gabinete que ya no es paritario, sino que hay más mujeres que hombres, ¿cierto? Donde la ministra de la Mujer y Equidad de Género va a estar en el comité político, donde el Ministerio del Interior por primera vez lo va a encabezar una mujer y donde el propio Gabriel Boric ha definido que será un gobierno feminista. Ese sello, ¿tú crees que es algo que le va a jugar a favor, que es parte de esto que tú dices de un tiempo nuevo y de un estilo nuevo? Eso va a depender, Constanza, efectivamente de los resultados, porque más allá, yo te digo, lo simbólico, y en eso dio un paso importante. Sí. Tú nombraste más mujeres, Ixta en el primer año interior, llevar al Ministerio de la Mujer a la moneda. Eso ya le dio rédito. En el fondo, la campaña presidencial en segunda vuelta fue muy marcada por este sello feminista que tuvo en la segunda vuelta, la incorporación de figuras femeninas. Fíjate que de los votantes mujeres, casi 7 de 10 mujeres votaron por Gabriel Boric. O sea, sí, no solamente fueron las simbólico, mujeres sino las que lo eligieron sobre... básicamente en la segunda vuelta. Y paralelamente el candidato de la segunda vuelta, Kast, tuvo muchos conflictos efectivamente dentro incluso de su coalición con los derechos y las mujeres. Así que va a tener que ir de la mano no solamente de estas señales, pero yo tengo la impresión que han logrado administrar este capital femenino y además creo que es una de las banderas que la centroizquierda y que su sector llevan bastantes años de alguna forma luchando por ciertos derechos. Entonces, me parece que este juego, bien manejado, bien equilibrado, va a jugar efectivamente a favor. Yo creo que, fíjate que hay dos cosas que van a marcar diferencias con otros gobiernos, además de todo lo que hemos usado. Va a ser justamente este carácter feminista, y yo tengo la impresión de que también esta es una generación, este ciclo político nuevo que hablamos al comienzo, va a tener que tener un sello de carácter ambiental. Fíjate, yo creo que por ahí también él va a buscar diferenciarse de los gobiernos más tradicionales, de hacerse cargo del cambio climático, de tener propuestas en ese sentido, y van a ser ejes relevantes para su gobierno. ¿Qué dirías tú que es lo más difícil que va a enfrentar? No sabemos, por supuesto, cosas que pueden pasar. Recordemos que asumió, no sé, Sebastián Piñera y hubo un terremoto. En este caso, bueno, estamos en medio de una guerra. Pero de lo que se puede ver sobre la mesa, ¿cuál crees tú que puede ser el mayor problema, el mayor obstáculo, el mayor riesgo que puede enfrentar el gobierno de Gabriel Boric? Yo creo que el gobierno de Gabriel Boric va a enfrentar, te voy a hacer un poco más patúo y voy a nombrar 5 temas. 5 temas que son relevantes. El primero, el proceso constituyente. Un proceso que salga con éxito y que asegure un marco institucional. Lo segundo, continuar con el proceso exitoso de vacunación del actual gobierno, que nos ha puesto en los mejores lugares a nivel mundial. Tercero, el tema de Araucanía y la violencia en la zona macrosur, que viene heredado de hace tantos años, pero que él ha transmitido una preocupación fundamental, hacerse cargo del tema de migración en el norte, y por último, lo que tú señalabas al comienzo, efectivamente el tema económico, el crecimiento, empleo, y lidiar con el conflicto internacional y con esta inflación que viene de alguna forma arrastrándose hace algunos meses también. Finalmente, Rodrigo, dediquémosle unos minutos al presidente saliente, ¿cierto?, que está viviendo sus últimas horas en el Palacio de la Moneda. ¿Cuál dirías tú que va a ser el legado de Sebastián Piñera? Sebastián Piñera es probablemente sea el gobernante que ha tenido más dificultades durante la gestión. Me refiero a la pandemia, a la crisis social, y tuvo también un Congreso que no la acompañó y que tuvo problemas con la coalición de gobierno, tuvo diferencias importantes con Chile Vamos y tuvo diferencias muy importantes con la centroizquierda. Y en términos generales, tantos sectores de derecha como de izquierda y toda la lista, en una cosa han coincidido,
en que el proceso de vacunación fue de carácter muy exitoso. Quizás la herramienta más eficaz para haber combatido la pandemia, y en eso tuvo visión, se anticiparon, nos pusieron a nivel incluso superior a Estados Unidos, compitiendo con Israel, y yo tengo la impresión que si el presidente Piñera quiere de alguna forma dejar algún recuerdo legado como ese, tiene que estar enfocado en la forma en cómo se enfrentó la pandemia, en esta segunda parte del gobierno, pero particularmente en el proceso de vacunación, que sin duda, y en eso hay que ser... hay que reconocer el esfuerzo y el éxito que tuvo el proceso. Yo creo que básicamente en eso está el legado. En el plano político hubo un déficit, en el plano de gestión yo también creo que hubo un déficit. Ya, y en ese sentido, tú dirías que, pensando en los últimos gobiernos desde el regreso a la democracia, ha sido, no vamos a hablar de bueno o malo porque es tan, digamos, es tan relativo, ¿cierto? Y depende, es tan subjetivo. De hecho, la nueva vocera de gobierno dijo que este era el peor gobierno de la historia. ¿Será eso justo o será el gobierno más complicado el que ha tenido mayores dificultades o el que ha tenido mayores dificultades para poder avanzar en lo que ha sido, en lo que fue en su momento su programa de gobierno? Que en algún minuto aquí desapareció. El problema de gobierno que conocimos nosotros y que lo llevó a ganar con una aprobación importante, segunda vuelta contra ayer, se acabó el 18 de octubre del 2019. O sea, ahí empezó una nueva etapa del gobierno muy distinta a lo que conocíamos. Los gobiernos también son propios de la forma en que realizan sus acciones. Y por cierto, yo me atrevería a decir que quienes votaron por Piñera esperando un gobierno que de alguna forma obtuviera buenos resultados en la economía, que no venía en buen pie en el segundo gobierno de Bachelet, que asumiera el tema de la delincuencia, particularmente el tema de la Araucanía, no quedaron muy conformes con esta segunda parte. Y hay un viejo dicho que dice que uno lo lleva al cine, que dice que las segundas partes no son tan buenas. Yo creo que acá se aplica. El segundo gobierno de Piñera, yo diría que tanto en gestión política, que los legados políticos que tiene, basta con ver que por segunda vez está entregando la banda presidencial a una persona que no pertenece a su coalición y además no dejó legados de liderazgo para enfrentar este nuevo proceso en gestión, que básicamente es lo que la gente buscaba de él. Delincuencia, seguridad, economía, también existe un déficit. Por lo tanto, yo me atrevo a decir que los votantes de Piñera no terminaron tan convencidos de que este gobierno era el que esperaban. En ese sentido, podemos decir que por productos de errores, por productos de factores externos, este gobierno quedó en deuda con las expectativas que tenían sus votantes. Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, muchas gracias por esta conversación, por este balance, ¿cierto? Y esta mirada de lo que viene aquí en Noticias 24. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, que estén muy bien.